Alexandre Dumas David de la Pelleteri, más conocido como Alexandre Dumas y en los países hispanohablantes como Alejandro Dumas, fue un novelista y dramaturgo francés. Su hijo también fue un escritor conocido. Las obras de Dumas padre han sido traducidas a 100 idiomas y es uno de los franceses más leídos. Una de sus obras más reconocidas ha sido El Conde de Montecristo, del cual hablaremos hoy. Algo que me parece interesante es que El Conde de Montecristo es considerado el mejor libro de Dumas y se terminó de escribir en 1844 y se publicó en 18 partes durante los 2 años siguientes, en el Journal des Débats. La historia tiene lugar en Francia, Italia y varias islas del Mediterráneo, durante los hechos históricos de 1814 a 1838, los 100 días del gobierno de Napoleón I, el reino de Luis XVIII de Francia, de Carlos X de Francia y el reinado de Luis Felipe I de Francia. Es impresionante cómo una historia que ocurrió hace años pueda seguir siendo tan relevante en la actualidad, y más cuando esta abarca un suceso tan importante como el reinado de Francia, visto desde esa época, lo cual nos lleva a ver el mundo tal como lo vemos ahora, y de ahí la importancia de los acontecimientos históricos que son relatados en las historias, ya que aunque parezca un tema sin detalle, este sirve de mucho al momento de que el lector elige situarse o guiarse por medio de los eventos históricos. Otra cosa en la que nosotros como lectores pasamos por alto es el hecho de reflexionar acerca del cuál fue la inspiración para llevar a cabo dicha obra literaria, y por las cosas que tuvo que pasar el autor para poder entregarnos la obra tal y como la conocemos. Actualmente, y si bien es cierto que con el paso de los tiempos, las obras al no tener la supervisión del autor original debido al deterioro de la edad o al mismo fallecimiento puedan pasar por varias modificaciones gracias a sus distribuidoras, las cuales buscan modificar citas o hechos que serían sumamente político incorrectos en la época actual. Esto no quiere decir que las obras originales del autor haya sido borrada y reescrita, simplemente la obra se adaptó a los tiempos. La obra del Conde de Montecristo cuenta con una gran variedad de personajes. Entre los principales se encuentra Edmundo Dantes como el protagonista de esta historia, Abate Faria, un sacerdote y erudito italiano, Luigi Vampa, un infame bandido italiano que opera en Roma y a los alrededores, Haide, princesa de Janina e hija del sultán, Bertuccio, mayordomo del Conde de Montecristo, Ali, un esclavo mudo, y Bautista, un criado contratado por el conde en París y que se convierte en su tercer hombre de confianza del conde. La obra literaria cuenta con bastantes personajes secundarios. Entre la mayoría son personajes de las familias de esta historia. En esta historia se divide en 3 familias: la familia Morcerf, la familia Danglars y la familia Villefort. En la familia Morcerf, como personajes secundarios tenemos a Fernando Mondego, Mercedes Herrera, Albert de Morcerf, y en la familia Danglars tenemos al barón Danglars, Hermione Danglars, Eugene Danglars. Y en la familia Villefort tenemos a Gerard Villefort, el José de Villefort, Noirtier, y tenemos a Valentín de Villefort, igual a Edward de Villefort. En la sección de personajes incidentales tenemos personajes que no han tenido un gran papel en esta historia, como sería Gaspar de Caderousse, un sastre y hostelero deshonesto del lugar donde vive Dantes, Maximilien Morel, hijo del patrón de Edmond, Franz de España, barón y amigo de Albert Morcerf, Lucien de Bray, secretario de ministro del Interior y amigo de Albert. También está Beauchamp, asistente de editor de jefe importante del periódico de París. La obra del Conde de Montecristo cuenta con un narrador omnisciente, ya que la manera en la que se narra muestra que el narrador tiene conocimiento total de lo que sucede, al igual que los pensamientos que tienen los personajes, incluyendo sus sentimientos, emociones y sensaciones. Este tipo de narrador se le conoce como narrador de tercera persona. Acción. La obra abarca el periodo de la historia de Francia, de 1814 a 1838. Históricamente se lleva a cabo a través de los últimos 100 días de la dinastía de Napoleón, los reinados de Luis XVIII, Carlos X y Luis Felipe, y la Revolución de Julio. La historia tiene lugar en Francia, Italia y varias islas del Mediterráneo. El tiempo.
La historia transcurre en los años de 1814 a 1838, en el cual transcurren todos los sucesos de la historia. El espacio. Los sucesos ocurren en Francia, Italia, y uno de los espacios más famosos de esta obra es la isla de Montecristo, una isla de 10 kilómetros cuadrados, perteneciente al archipiélago toscano, al sur de la también famosa isla de Elba, en la que se exilió Napoleón. El ambiente. La obra cuenta con múltiples escenarios desde un puerto, mansiones y la famosa isla de Montecristo, pero todas con una ambientación del siglo XIX, con una política imperialista, una época de condes y condesas, con una vestimenta muy llamativa, escenarios con cielos entrenublados, con mansiones enormes de gente rica, al igual calles pobladas con carruajes, y la isla de Montecristo, con un gran prado y con una mansión en el medio. El Conde de Montecristo, como una de las obras cumbres de Alejandro Dumas, fue el eje del debate literario celebrado ayer en el Aula CAM de Alicante. Bajo el título La venganza se sirve fría, el poeta Luis Alberto de Cuenca, exdirector de la Biblioteca Nacional y exsecretario de Estado fue uno de los protagonistas de este encuentro. Además, participaron el académico de la RAE y el exdirector del Centro de Letras Españolas del Ministerio de Cultura, José María Merino, y el traductor para el Parlamento y Comisión Europea y exjefe de actividades culturales del Instituto Cervantes en Bruselas, Pollux Núñez. La historia es sencillamente atrapante, creo que es una de las mejores palabras para describirla. Impresiona la construcción del mundo, la complejidad del rompecabezas elaborado por Dumas. Es un libro muy bonito, se los recomiendo mucho a esas personas que quieren leerlo. La verdad, en mi parte a mí me hizo sentir diversas emociones. Es muy interesante, es de ponerle mucha atención, pero vale la pena leerlo. Yo no soy experto en literatura, sin embargo me gusta leer y este libro en particular lo encuentro muy interesante. Me tardé en terminar de leerlo, pero cuando empezaba no quería dejar de seguir leyendo. Léanlo, se lo recomiendo. El libro es simplemente espléndido, me encantó todo el desarrollo, la trama, la narrativa y los personajes. Sin duda, Edmundo es alguien de admirar, lo recomiendo totalmente. No se dejen intimidar por el número de página. La historia trata de cómo un hombre inocente renace desde el mismo infierno como un vengador tras padecer pena, dolor y sufrimiento injustamente. Dumas se encarga de llevarnos de la mano durante la transformación definitiva de Dantes en el Conde de Montecristo. La trama está llena de intriga, utilizando todos los recursos del gran mundo que construye sin dejar cabos sueltos. El lector quedará fascinado al ver la maestría con la que el conde teje su venganza alrededor de sus enemigos. Esta historia nos sumerge en la vida de Edmundo Dantes, o Edmond Dantes según la edición, un marinero de buen corazón que, tras ser víctima de un complot orquestado por sus enemigos, cada uno con un motivo diferente por el cual destruir al protagonista, cae en un enredo en el que se le inculpa de ser aliado de Bonaparte, precisamente en un contexto histórico en el que se le perseguía a los bonapartistas. Tras esto, Edmundo es condenado a pesar hasta al último de sus días en prisión. Sin embargo, el destino tenía pensado algo diferente y sencillamente creo que es de una de las mejores tramas que he podido leer.